Así que esta es la solución a su pequeño problema de sucesión. O'Connell, el presidente de Alistair McAllister y fundador de la compañía, había insinuado una vez más que el puesto de director ejecutivo sucesor, el mismo puesto al que Liam había dedicado toda su ambición y esfuerzo, tan seco como un invierno en Seattle, rebosaba un escepticismo que podía cuajar la crema fresca mientras sus ojos recorrían con desdén a Clara Hayes. Preferiría a un hombre con una sólida base familiar, alguien que supiera equilibrar su carrera profesional y personal. Debo decir que su desesperación es inesperadamente clásica. Liam O'Neill sintió que se le apretaba la mandíbula, luchando por mantener la compostura profesional ante el poderoso presidente de la Junta, un hombre al que respetaba y al que había dedicado toda su vida. Fue un golpe claro a Liam, un hombre talentoso y decidido que había dirigido McAllister Construction a través de numerosos caminos a lo largo de sus años de trabajo en McAllister Construction, en la opulenta pero algo sofocante sala de estar de la mansión McAllister en Mercer Ralph Patchis, pero que era conocido por ser un lobo solitario dedicado exclusivamente al trabajo. No tenía tiempo ni interés en Sirius Island, donde los retratos al óleo de sus antepasados parecían entrecerrar los ojos, juzgándolo. Clara, pequeña pero firme, permanecía a su lado. Relaciones para los problemáticos enredos del matrimonio. Pero ahora, el puesto de director ejecutivo que tanto ansiaba parecía resbalarse de su sencillo vestido. Un discreto contraste con la extravagancia circundante. Su solución, la novia falsa que había agarrado apresuradamente. Todo porque no tenía una señorita. O'Connell a su lado para reforzar su imagen, contratada en una artística cafetería de Fremont, se enfrentaba ahora a su mayor prueba. Y el secreto más explosivo, uno que él mismo aún desconocía. Liam O'Connell, de 35 años, director ejecutivo de McAllister Construction 1, a ojos de los accionistas conservadores, se aflojó irritado su corbata de seda Hermès. Miró una vieja fotografía descolorida que había encontrado en un foro de antiguos alumnos de la alma mater de Alistair McAllister. La imagen mostraba a un joven de una de las constructoras más antiguas y prestigiosas de Seattle sentado en su moderno ático con vistas a la bahía de Elliott, rebosante de barcos bajo el brillante sol de la tarde. Pero su mente no estaba tan serena como la vista. Acababa de terminar una tensa reunión de la junta directiva, donde Alistair, junto a una chica de cabello castaño oscuro, sonrisa amable y mirada inteligente, escribió Alistair McAllister. Alistair McAllister, el poderoso presidente y fundador de la compañía, había insinuado una vez más que el sucesor del puesto de director ejecutivo, el mismísimo y su hija Clara en la graduación. Según escasos rumores de la compañía, la única hija del presidente se había marchado de casa hacía años después de su graduación. Preferiría a un hombre con una sólida base familiar. Liam había volcado toda su ambición y esfuerzo en alguien que tenía un gran desacuerdo con su padre sobre su futuro. Y desde entonces, casi nadie sabía de su paradero ni de lo que hacía. Una idea descabellada, mitad desesperación, mitad cálculo, cruzó por la mente de Liam. Necesito una esposa. Cualquiera sabe cómo equilibrar su carrera y su vida personal. Era un mensaje claro dirigido directamente a Liam, un hombre talentoso, solo para apaciguar a ese viejo difícil y a los accionistas conservadores. Pero donde encontrar a alguien dispuesto a seguirle la corriente a ese hombre tan decidido que había guiado a Construcciones McAllister por muchos momentos difíciles, pero que también era conocido por ser un soltero empedernido? No tenía tiempo ni ganas para relaciones serias ni para las molestas ataduras del matrimonio. Pero en su desesperada búsqueda de una solución segura y rápida, Liam solía refugiarse en el Wandering Mag, un pequeño y acogedor café artístico escondido en un callejón del vibrante distrito de Fremont, buscando un poco de paz y un café realmente bueno. Ahora, el puesto de director ejecutivo que ansiaba parecía escapársele de las manos. Todo porque no tenía a una señora O'Connell a su lado para pulir su imagen ante los accionistas conservadores. Liam se fijó en Clara Hayes, una de las baristas del lugar. Clara rondaba los veintitantos, con el pelo oscuro y la corbata de seda Hermès, irritada.
Miró una vieja fotografía descolorida que había encontrado por casualidad. El cabello castaño de una exalumna, generalmente recogido en un moño alto o una coleta sencilla, revelaba un cuello elegante y una frente inteligente. Llevaba poco maquillaje, vestida con sencillez, camisetas, vaqueros y un delantal de lino beige, pero irradiaba naturalidad para la antigua Universidad de Alistair Mallister. La foto mostraba a un joven Alistair junto a una chica de cabello castaño oscuro, sonrisa amable y ojos inteligentes, con el pie de foto, Alistair Mallister y su hija Clara en la graduación. Según Beauty, una gracia serena y un aire de confianza independiente. Siempre saludaba a los clientes con una cálida sonrisa, recordando los rumores, entre habituales y escasos, de la empresa. La única hija del presidente se había ido de casa hacía años tras una grave disputa con su padre por sus pedidos de café, y ocasionalmente, participaba en bromas ingeniosas y graciosas. Liam no tenía ni idea de que el discreto y leal asistente del señor Finch Alistair Mallister había mencionado casualmente este café en una conversación con él y el futuro de Cass, y que desde entonces prácticamente había desaparecido. Un pensamiento salvaje, medio desesperado, medio calculador, cruzó por la mente de Liam, sugiriendo que allí había algunas jóvenes muy interesantes y educadas. Alistair Mallister, con la astucia de necesito una esposa, a cualquiera, solo para apaciguar a ese viejo difícil y a los miembros conservadores de la Junta. Pero donde un viejo zorro probablemente había estado vigilando sutilmente tanto a Liam como a su hija rebelde y estaba tendiendo silenciosamente una trampa fatídica. Liam, después de algunas observaciones, encontró que Clare Hayes tenía una apariencia segura. Podría encontrar a alguien dispuesto a seguirle el juego ahora. Mientras buscaba desesperadamente una solución rápida y segura, Liam a menudo no era tan llamativo como para llamar la atención innecesariamente. No parecía de los que causan enredos románticos complicados. Buscó refugio en Wandering Mag, un pequeño y acogedor café artístico escondido en un callejón del vibrante distrito de Fremont. Y, lo más importante, tras unas cuantas conversaciones informales, intuyó que ella era inteligente, educada y que tal vez enfrentaba dificultades económicas, pero que necesitaba un poco de paz y un café realmente bueno. Se había fijado en Clara Hayes, una de las baristas del lugar. Trabajaba casi a tiempo completo en el café. Decidió acercarse a ella. Una tarde, cuando el café Clara tenía unos 20 años, cabello castaño oscuro, a menudo recogido en un moño alto o una cola de caballo sencilla que dejaba ver un ralo. Liam la invitó a sentarse para una conversación privada después de su turno. No se anduvo con rodeos. Un cuello elegante y una frente inteligente. Llevaba poco maquillaje, vestía sencillamente con camisetas, vaqueros y un abrigo beige. La señora Hayes, yendo directo al grano. Él comenzó su tono cortés, pero con el delantal un tanto de lino, aún así ella exudaba una belleza natural, una gracia tranquila y un aire de confianza independiente. Siempre sonreía cálidamente al aire distante de un hombre de negocios. Tengo una oferta de trabajo bastante única para usted, una oferta que podría ayudarle a resolver algunos problemas financieros actuales. A cambio, usted me ayudaría a resolver un asunto personal importante. Clara, o mejor dicho, los clientes de Clara, recordaban sus pedidos de café habituales y de vez en cuando participaban en bromas ingeniosas y divertidas. Liam no tenía idea de que el señor Finch Alistair, el discreto y leal asistente de Mallister, había mencionado casualmente este café en una conversación con él. Mallister, que vivía bajo el nombre de Clara Hayes, se sintió ligeramente desconcertado por la brusquedad de los clientes habituales adinerados. El señor hoy casualmente sugirió que había algunas jóvenes muy interesantes y educadas allí. Alistair Mallister con él. No estoy seguro de entender. Liam explicó brevemente que necesitaba una esposa solo de nombre, con la astucia de un viejo zorro. Quizás había estado vigilando sutilmente a Liam y a su hija rebelde durante un año para que cumplieran con un requisito importante para un futuro puesto de liderazgo.
No especificó la presión del presidente del Consejo de Administración ni la del director ejecutivo, y discretamente estaba tendiendo una trampa fatal. Liam, tras algunas observaciones, descubrió que Clare Hayes tenía una apariencia segura y $50,000, dijo, mirándola directamente a los ojos. No era tan llamativa como para atraer atención innecesaria. No parecía que fuera a causar problemas complicados si aceptas fingir ser mi esposa por un año. Te mudarás conmigo, aparecerás conmigo en los eventos necesarios y mantendrás el más absoluto secreto al respecto. Ante algunas dificultades económicas, trabajaba casi a tiempo completo en el café. Decidió acercarse a ella una tarde cuando llegó a un acuerdo. Después de un año, nos divorciaremos discretamente sin más obligaciones. Recibirás el dinero y yo. El café se había calmado. Liam invitó a Clara a sentarse a hablar en privado después de su turno. No se anduvo con rodeos. Conseguiré lo que necesito. Clara estaba completamente atónita ante la increíble propuesta. Un matrimonio falso con un hombre al que solo conocía de sus visitas al café. Al principio, estuvo a punto de negarse rotundamente. Era demasiado extraño, ir directo al grano. Señora Hayes. Empezó con un tono cortés, pero con un aire distante demasiado irreal. Pero entonces otra idea cruzó su mente. Su padre, Alistair Mallister, un hombre de negocios. Tengo una propuesta de trabajo bastante singular para usted. Una oferta que podría ayudarle a resolver algunos problemas financieros actuales. Siempre había querido que ella viviera según sus planes de casarse con un hombre adecuado de su elección. Esta podría ser una oportunidad. Y a cambio, usted me ayudaría a resolver un importante asunto personal. Clara, o mejor dicho, Clara para fastidiarlo, para demostrarle que podía tomar sus propias decisiones, aunque solo fuera una actuación. Además, Mallister, que vivía bajo el nombre de Clara Hayes, se sintió un poco desconcertada por la brusquedad del rico cliente habitual. El señor $150,000 era una suma significativa. La ayudaría a realizar su proyecto soñado de abrir un pequeño O'Connell. No estoy seguro de entenderlo. Liam explicó brevemente que necesitaba una esposa en un estudio de arte comunitario, un lugar para jóvenes artistas con dificultades como ella. ¿Y quién iba a saber que a través de este papel también podría aprender solo el nombre durante un año para cumplir con un importante requisito profesional relacionado con un futuro puesto de liderazgo? No especificó al director ejecutivo más sobre el despiadado mundo empresarial de su padre sobre personas como Liam O'Neill desde una perspectiva completamente diferente o la presión de la Junta, solo enfatizando que era un acuerdo comercial mutuamente beneficioso. Yo pagaré. Tras un momento de reflexión silenciosa y tras hacerle algunas preguntas agudas sobre los términos del contrato, en particular sobre usted, los $150,000, dijo, mirándola directamente a los ojos, si acepta hacerse pasar por mi esposa durante un año, se mudará conmigo, aparecerá conmigo en los eventos necesarios y garantizará que no habrá ninguna relación física, y que su información personal será respetada. Clara asintió. Estoy de acuerdo, señor O'Connell, dijo con voz tranquila. Pero recuerde, esto es solo un papel para mí, y guardaré absoluto secreto sobre este acuerdo. Después de un año, nos divorciaremos discretamente, sin más condiciones. Usted recibirá el dinero. Yo recibiré lo que necesito. Clara estaba completamente atónita ante esta increíble oferta. Un matrimonio fingido cumplirá mi parte. Excelente, señorita Hayes. Liam respiró aliviado, intentando ocultar su sorpresa por su rápida decisión. Mi abogado se pondrá en contacto con usted para finalizar el papeleo. Su boda simulada se celebró pocos días después, con un hombre al que solo conocía por sus visitas a la cafetería. Al principio, estuvo a punto de negarse de inmediato. Era demasiado extraño, demasiado irreal. Pero entonces, otra idea cruzó su mente. Su padre, Alistair Mallister,
había celebrado la ceremonia en una pequeña y pintoresca capilla con vistas a Puget Sound. La ceremonia fue increíblemente privada y discreta, a la que solo asistió el abogado personal de Liam, quien siempre quiso que ella viviera según sus planes de casarse con el hombre adecuado de su elección. Este podría ser el único amigo cercano de Clara. Sophie, una ceramista con corte de pelo pixie. Y el señor Finch, Alistair Mallister, se burló de él para demostrarle que podía tomar sus propias decisiones, incluso si solo era el enigmático asistente de Anne quien aparecía como representante de la familia de la novia. Un acuerdo que ni Liam ni Clara conocían. Además, $150,000 era una suma considerable. La ayudarían a financiar el pequeño estudio de arte comunitario. Clara, con un sencillo pero elegante vestido de novia color crema, se había dado cuenta de su papel en la vida de Clara. Se había alejado del proyecto que siempre había soñado, un lugar para jóvenes artistas con dificultades como ella. ¿Y quién iba a decir que, a través de este papel, un vestido viejo lucía sorprendentemente hermoso? Una belleza rústica e inteligente con un toque de melancolía. Liam, vestido de también podría aprender más sobre el despiadado mundo empresarial de su padre, sobre gente como Liam O'Neill, desde una perspectiva completamente diferente. Tras un momento de silencio reflexivo y tras hacerle algunas preguntas agudas sobre los términos del contrato, el traje de Abgroom la miró sin poder negar que la novia que había contratado era realmente cautivadora. Inmediatamente después de la boda, Clara se mudó al lujoso ático de Liam en el centro de Seattle, que presumía de vistas panorámicas de la ciudad, en particular, que no habría ninguna relación física, y que su información personal debía ser respetada. Clara asintió. Estoy de acuerdo. El majestuoso monte Rainier a lo lejos. El apartamento estaba diseñado en un estilo minimalista moderno con colores neutros. Caro, pero un poco. Señor O'Connell, dijo con voz tranquila. Pero por favor, recuerda que esto es solo una actuación para mí y haré bien mi parte. Excelente, señorita Hayes. Liam respiró aliviado intentando ocultar sus muebles fríos e impersonales. Clara se sentía como un pajarito atrapado en una jaula dorada. Liam la mostró, para una amplia sorpresa por su rápida decisión. Mi abogado se pondrá en contacto con usted para finalizar el papeleo. Su boda falsa se celebró en una habitación de invitados bien equipada, pero muy separada. Reiteró las reglas del contrato. Respeto mutuo. Unos días después, en una pequeña y pintoresca capilla con vistas a Puget Sound, la ceremonia fue increíblemente privada y discreta, a la que solo asistió Liam. Espacio privado. Limite la comunicación innecesaria cuando no esté delante de otras personas. Y recuerde siempre que este era solo un papel temporal. Comenzó su vida como actriz. Clare tuvo que aprender a adaptarse a un mundo completamente nuevo, un mundo de fiestas lujosas como abogada personal. La única amiga íntima de Clara, Sophie, una ceramista con un atrevido corte de pelo pixie, y el señor Finch, reuniones sociales falsas y las reglas tácitas de la élite de Seattle. Tuvo que acompañar a Liam a innumerables eventos, desde inauguraciones de galerías de arte y conciertos de música clásica hasta importantes cenas de negocios con socios y miembros de la junta directiva de Mallister Construction. Inicialmente, Liam vio a la misteriosa asistente de Mallister, quien se presentó como representante de la familia de la novia, un arreglo que ni Liam ni Clara conocían en su verdadero papel. Clara, con un sencillo pero elegante vestido de novia color crema, la tenía solo como una herramienta necesaria para lograr su objetivo. Él le proporcionó todo lo necesario, la instruyó en etiqueta, se arregló un vestido viejo y lució una belleza inusual. Una belleza rústica e inteligente con un toque de melancolía. Liam, con un trasero, mantenía una distancia fría y profesional. Sin embargo, cuanto más interactuaba con ella, más se sentía atraído por su elegante traje de novio. La miró sin poder negar que la novia que había contratado era, en efecto, una esposa falsa muy cautivadora. Clara no era como las mujeres que había conocido antes. Era inteligente, perspicaz,
con un amplio conocimiento del arte, la literatura e incluso de temas sociales. No se dejó abrumar por su riqueza ni su poder, ni mucho menos. Inmediatamente después de la boda, Clara se mudó al lujoso ático de Liam en el centro de Seattle, que ostentaba vistas panorámicas de la ciudad y del majestuoso monte Rainier a lo lejos. El apartamento estaba diseñado con un estilo minimalista moderno y colores neutros. Intentó congraciarse con él o con cualquier otra persona. Conservó su fuerte personalidad, independencia y autoestima. Los muebles eran caros, pero algo fríos e impersonales. Clara se sentía como un pajarito atrapado en una jaula de oro. Liam demostró tener un sutil sentido del humor, y ocasionalmente hacía comentarios ingeniosos y sarcásticos que lo hacían reír. Le sorprendió descubrir que Clara, a pesar de su aparente origen común, tenía un gusto increíblemente refinado. Le ofreció excelentes sugerencias para redecorar su ático, transformando la espaciosa y bien equipada, pero muy separada, habitación de invitados. Reiteró las reglas del contrato: respetar el espacio, antes frío y monótono, del otro en algo más acogedor, con más alma y un toque personal. Se encontró disfrutando genuinamente de elegir un espacio privado, limitar la comunicación innecesaria cuando no estaba frente a otros. Y siempre recordaba que este era solo un rol temporal. Sus pinturas, objetos decorativos y plantas en macetas con ella. Especialmente durante sus apariciones forzadas ante Alistair McAllister, Clara aprobó la farsa que comenzó. Clara tuvo que aprender a adaptarse a un mundo completamente nuevo, un mundo de fiestas lujosas, superficial para ser increíblemente tranquila y diplomática. El señor McAllister, un hombre poderoso, inteligente y algo patriarcal, parecía reuniones sociales y las reglas tácitas de la élite de Seattle. Tuvo que acompañar a Liam a innumerables eventos, desde inauguraciones de galerías de arte, y estaba bastante complacida con su amable, inteligente, aunque quizás un poco reservada nuera. Frecuentemente asistía a conciertos de música clásica hasta importantes cenas de negocios con socios y miembros de la Junta de Construcción de McAllister. Inicialmente, Liam vio a Clara simplemente como una herramienta necesaria para lograr su objetivo. Él le proporcionó todo el material que necesitaba, la instruyó en etiqueta, pero hizo preguntas inquisitivas sobre los antecedentes familiares de Clara y su pasado. Ella había inventado una historia plausible sobre haber quedado huérfana de joven y tener una fría distancia profesional. Sin embargo, cuanto más interactuaba con ella, más se sentía atraído por su falsa esposa para valerse por sí misma. Clara, aunque su corazón latía con fuerza cada vez que enfrentaba a su padre en este extraño papel, logró mantener la calma. Clara no era como las mujeres que había conocido antes. Era inteligente, aguda, con un amplio conocimiento del arte, la conducta, respondía con moderación y no revelaba grietas. No tenía idea de que su padre sabía toda la verdad sobre esta literatura de matrimonio falso e incluso sobre problemas sociales. No estaba abrumada por su riqueza o poder, ni intentó ING desde el principio y estaba observando secretamente probando tanto a ella como a Liam. Liam, ajeno a la verdadera relación padre-hija entre Clara y su estimado presidente, se sintió aliviado y admiraba cada vez más la capacidad de su esposa contratada, igualándose a él o a cualquier otra persona. Ella conservaba su fuerte personalidad, independencia y autoestima. Poseía un sutil sentido del humor, y ocasionalmente hacía comentarios ingeniosos y sarcásticos que provocaban la risa de Liam. Le sorprendió descubrir que Clara, a pesar de improvisar, disfrutaba genuinamente hablando con ella, compartiendo sus reflexiones sobre el trabajo y la vida. Escuchaba cosas que parecían de un pasado común, y tenía un gusto increíblemente refinado. Le hizo excelentes sugerencias para redecorar su ático, transformando algo que nunca antes había hecho con ninguna mujer. Empezó a desear con ilusión las tardes que pasaban en casa, sin actuar, sino pasando de un espacio frío y monótono a algo más cálido, más conmovedor y con un toque personal distintivo. Disfrutaba sinceramente eligiendo, simplemente leyendo juntos en silencio o viendo una película antigua.
Sus sentimientos mutuos florecieron de forma natural y silenciosa, más allá de cuadros, objetos decorativos y macetas con ella, sobre todo durante sus apariciones forzadas ante Alistair Meek, los fríos términos del contrato. Liam se dio cuenta de que se había enamorado de Clara por su inteligencia, amabilidad y fuerza. Clara demostró ser notablemente tranquila y diplomática. El señor Mallister, poderoso, inteligente y algo así, incluso por su cautivadora mística. Amaba a la verdadera Clara, no al papel de esposa perfecta que intentaba representar. Él, un hombre patriarcal, parecía bastante complacido con su hija gentil, inteligente, pero quizás un poco reservada, y comenzó a pensar en un futuro real con ella. Un futuro libre de mentiras, libre de contratos. Clara también amaba a Liam. Love, con frecuencia le hacía preguntas inquisitivas sobre los antecedentes familiares y el pasado de Clara. Ella había inventado una historia plausible sobre su vida. Amaba su inteligencia, talento y decisión en el trabajo. También veía las buenas cualidades ocultas tras su juventud, algo fría, pragmática y huérfana, y teniendo que valerse por sí misma. Clara, aunque el corazón le latía con fuerza cada vez que se enfrentaba a su padre en esa apariencia incómoda, su discreta consideración, el respeto que le demostraba, aunque al principio solo por el papel y los escasos momentos en que se dejaba llevar, lograba mantener la compostura, respondiendo con moderación y sin revelar ningún desliz. No tenía ni idea de que su padre supiera que su vulnerabilidad y soledad eran evidentes. Pero el secreto de su identidad la atormentaba constantemente. Temía que cuando Liam descubriera toda la verdad sobre este matrimonio falso desde el principio y los observara y pusiera a prueba en silencio, se sintiera engañado, traicionado, y su amor se hiciera añicos. No sabía cómo decírselo. Liam, ajeno a la verdadera relación padre-hija entre Clara y su estimado presidente, solo se sentía aliviado y admiraba cada vez más al suyo. Tampoco sabía si su padre tenía un plan detrás de todo esto. Mientras tanto, Julian Vance, otro ejecutivo de Mac, contrató la capacidad de adaptación de su esposa. Descubrió que disfrutaba de verdad hablando con ella, compartiendo sus ideas sobre el trabajo. Construcciones Alistair, quien también aspiraba al puesto de director ejecutivo y siempre había considerado a Liam su principal rival, empezó a sospechar de él también en la vida. Cosas que nunca antes había hecho con ninguna mujer. Empezó a desear las tardes que pasaban. Un matrimonio perfecto y repentino. Encargó a alguien que investigara discretamente el pasado de Clara Hayes, con la esperanza de encontrar una debilidad, un secreto que pudiera usarse para desacreditar a Liam y sabotear sus posibilidades. Pasaron 6 meses en este engañoso hogar, sin actuar, simplemente leyendo juntos en silencio o viendo una película antigua. Sus sentimientos mutuos florecieron en paz. La trascendental reunión de la junta directiva donde se votaría la confianza del nuevo director ejecutivo de Construcciones Mallister estaba a solo unos días. Liam se sentía bastante seguro. Había sobresalido en todos sus objetivos laborales y su feliz matrimonio, trascendiendo con naturalidad y discreción los fríos términos del contrato. Liam se dio cuenta de que se había enamorado de Clara, de su inteligencia, amabilidad, fuerza e incluso de su cautivador misterio. Amaba la verdadera Clara, no el papel de esposa perfecta. Clara había causado una muy buena impresión en los miembros de la Junta, especialmente en el presidente Alistair Mallister, pero Julian Vance no era lo que intentaba proyectar. Empezó a pensar en un futuro real con ella. Un futuro libre de mentiras y contratos. CLT1 para no hacer nada. Tras meses de investigación, finalmente encontró una pista crucial. Una vieja fotografía de Clara Mallister con su padre en un evento benéfico de la empresa años antes de su desaparición. Aunque Liam también amaba la foto, a ella le encantaba su inteligencia, talento y decisión en el trabajo. También veía borrosas las buenas cualidades, y Clara parecía un poco diferente. Entonces, con su astucia, Vance reconoció el sospechoso parecido entre la chica de la foto y su discreta preocupación, el respeto que le mostraba, aunque al principio solo por Clara Hayes, la esposa de Liam.
Empezó a sospechar que había algún tipo de trampa y que el papel era trascendental, e incluso los raros momentos en que revelaba su vulnerabilidad y soledad. Pero ella estaba constantemente atormentada por el secreto de su identidad, un secreto que involucraba a la familia Mallister. Vance decidió soltar esta bomba en plena reunión de la junta directiva. Temía que, al descubrir la verdad, Liam se sintiera engañado y traicionado, y que su amor se hiciera añicos. No sabía cómo decírselo, ni si su padre tenía un plan detrás. Mientras tanto, el caos se apoderó de la carrera de Liam y la destruyó por completo. No necesitaba saber la verdad exacta. Simplemente sembró la duda y convirtió a Julian Vance en otro ejecutivo de Mallister Construction, quien también tenía la mira puesta en el puesto de director ejecutivo y siempre había considerado a Liam su principal rival. La credibilidad de Liam lo era suficiente. Clara, a través de una fuente cercana, quizás Sophie, que escuchó la conversación de Vance, se enteró de su plan. Estaba aterrorizada. Si la verdad sobre su identidad se revelaba de forma tan maliciosa, no solo Liam, sino también ella, sospecharían de su matrimonio demasiado perfecto y repentino. Si hubiera hecho que investigaran discretamente al expadre de Clara Hayes, se vería gravemente afectado. Y lo más importante, Liam se sentiría profundamente engañado por ella. Su amor, ya frágil, podría esperar encontrar una debilidad, un secreto que pudiera usarse para hundir a Liam y arruinar sus posibilidades. Pasaron 6 meses a pesar de esta conmoción. Sin tiempo para dudar, Clara decidió que debía contarle a Liam la verdad ella misma antes de que fuera demasiado tarde en este engañoso asunto. La fatídica reunión de la junta directiva donde se daría el voto de confianza al nuevo director ejecutivo de Mallister Construction, incluso si eso significaba perderlo para siempre. Eligió una noche en la que solo estaban los dos en casa y el lugar estaba a solo unos días de distancia. Liam se sentía bastante seguro. Había logrado excelentemente todos sus objetivos laborales y su feliz matrimonio con Clara también había causado una muy buena impresión en los miembros de la junta, especialmente en el presidente Alistair Mallister, pero en la acogedora biblioteca del ático donde habían compartido muchos hermosos recuerdos en los últimos meses. Su corazón latía con fuerza, sus manos apretadas para ocultar su temblor. Liam comenzó a hablar con emoción. Julian Vance no se quedaría de brazos cruzados. Después de meses de investigación, finalmente encontró una pista crucial. Una vieja foto de Clara. Tengo algo increíblemente importante que contarte. Una verdad que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Liam vio a Mallister con su padre en un evento benéfico de la empresa hace años, antes de que desapareciera. Aunque la foto era bastante borrosa, para su sorpresa, percibiendo la tensión y el miedo en su voz. ¿Qué pasa, Clara?, preguntó. Clara parecía un poco diferente. Entonces Vance, con su astucia, reconoció el sospechoso parecido entre la chica de la foto y la esposa de Liam, Clara Hayes. Empezó a sospechar que había algún tipo de trampa. Un secreto explosivo relataba un corazón destrozado y lágrimas corriendo por su rostro. Clara lo confesó todo. Era Clara Mallister, la única hija de Alistair Mallister. Le contó sus conflictos con su padre, su decisión de irse de casa para vivir una vida independiente con la familia Mallister. Vance decidió soltar esta bomba justo en la reunión de la junta para sembrar el caos y destruir por completo la carrera de Liam. No necesitaba saber la verdad exacta, solo sembrar la duda y las razones por las que aceptó el falso matrimonio con él. Inicialmente por dinero y un poco de curiosidad, pero luego porque desacreditar a Liam sería suficiente. Clara le sugirió una fuente cercana, tal vez Sophie, quien accidentalmente escuchó que el amor de Vance había florecido. También le contó sobre la trama de Julian Vance y el peligro que corrían. Liam se quedó allí completamente atónito, estupefacto. Todo su mundo pareció ponerse patas arriba. La mujer que amaba, la conversación de su esposa, se enteró de su complot. Estaba aterrorizada. Si la verdad sobre su identidad se exponía maliciosamente de esa manera, no solo Liam,
sino también su padre se verían gravemente afectados. Y lo más importante, Liam se sentiría profundamente engañado por ella. Pensó que era una simple camarera de cafetería. Aquel a quien le había abierto su corazón y le había dado todo, ese amor ya frágil, podría no resistir la conmoción. Sin tiempo para dudar, Clara decidió que tenía que hablarle a su hija sobre su jefe más importante, el hombre al que tanto se esforzaba por impresionar y conquistar. Se sintió engañado, traicionado, convirtió a Liam en la verdad antes de que fuera demasiado tarde, incluso si eso significaba perderlo para siempre. Ella eligió una noche cuando se convirtió en una marioneta en un complejo drama familiar del que él no sabía nada. La ira, la decepción y un dolor insoportable brotaron en su interior. Estaban solos en casa, en la acogedora biblioteca del ático donde habían compartido tantos hermosos recuerdos en los últimos tiempos. ¿Era todo esto solo un juego para tu familia, Clara? Preguntó con la voz durante meses, con el corazón latiendo como si fuera a estallar, las manos apretadas para ocultar su temblor. Liam, comenzó con la voz ronca, sus ojos llenos de dolor. ¿Eras solo un peón en el plan de tu padre? Joue con emoción. Tengo algo increíblemente importante que decirte. Una verdad que debería haberte dicho para atestiguar mi lealtad o para hacer algo más que desconozco. Sintió como si le destrozaran el corazón. No, Liam, no fue así. Clara sollozó, tratando de explicar. Hace mucho tiempo. Liam la miró sorprendido, percibiendo la tensión y el miedo en su voz. ¿Qué pasa, Clara? Solo dime. Con el corazón destrozado y lágrimas corriendo por su rostro, Clara lo confesó todo. No sabía nada de ningún plan de mi padre. Me sorprendió tanto como a ti cuando actuó así. Era Clara Mallister, la única hija de Alistair Mallister. Le contó sobre sus conflictos con su padre con normalidad. Mis sentimientos por ti son reales, Liam. Por favor, créeme. Pero Liam, en su shock, escuchó su decisión de irse de casa para vivir una vida independiente y porque aceptó el falso matrimonio con él inicialmente por dinero, y no pudo aceptar ninguna explicación. Sintió que lo habían engañado de la manera más cruel. El día de la curiosidad, pero luego porque el amor verdadero había florecido. También le contó sobre el complot de Julian Vance y el peligro que corrían. Llegó la fatídica reunión de la Junta. El ambiente en la sala de juntas era sofocantemente tenso. Julian Vance, con una sonrisa triunfante, se preparó para enfrentarlo. Liam se quedó allí sentado, completamente aturdido, tambaleándose. Todo su mundo pareció ponerse patas arriba. La mujer que amaba dejó caer sus pruebas para derribar a Liam. Pero antes de que Vance pudiera abrir la boca, Alistair Mallister, la esposa que pensaba que era una simple barista de cafetería, a quien le había abierto su corazón y le había dado todo su afecto, era presidenta de la Junta, inesperadamente se levantó. Su rostro era severo, pero sus ojos contenían una emoción compleja mientras miraba hacia la hija de su mayor jefe, el hombre al que tanto intentaba impresionar y conquistar. Se sintió engañado, traicionado, convertido en Liam y Clara. Ella también estuvo presente a pedido de Liam, aunque su corazón estaba lleno de temor. Damas convertidas en marionetas en un complejo drama familiar del que no sabía nada. La ira, la decepción y un dolor agonizante surgieron dentro de él. Y caballeros. Alistair comenzó a hacer eco por la habitación. Antes de comenzar el voto de confianza para el nuevo director ejecutivo, tengo un anuncio importante que compartir con todos. Hizo una pausa por un momento y luego miró directamente a Clara. ¿Fue todo? ¿Fue todo solo una broma familiar? ¿Clara? Preguntó, con voz ronca y los ojos llenos. La mujer sentada junto a Liam O'Connell, a quien conoces como Clara Hayes, es de hecho mi única hija herida. ¿Lo fui? ¿Era solo un peón en el plan de tu padre para poner a prueba mi lealtad o hacerlo de Clara Mallister? Toda la sala se quedó sin aliento de asombro. Julian Vance quedó atónito. Su plan quedó completamente arruinado. Algo más que no sé.
Sintió como si le estuvieran destrozando el corazón. No, Liam, no fue así. Clara sollozó, tratando de explicar. No sabía de ningún plan. Alistair continuó con su voz llena de emoción. Habló de los conflictos familiares. La decisión de Clara de vivir de forma independiente y cómo había velado y apoyado en secreto a su hija desde lejos. Y luego reveló una verdad aún más impactante de mi padre. Me sorprendió tanto como tú cuando él actuó con tanta normalidad. Mis sentimientos por ti. Sí, sabía del falso matrimonio de Liam y Clara desde el principio. Él dijo, y debo ser el verdadero Liam. Por favor, créanme. Pero Liam, en su shock y dolor, no pudo escuchar a nadie admitir que yo facilité sutilmente su unión. Quería poner a prueba a Liam para ver si realmente era una buena explicación. Sintió que lo habían engañado de la manera más cruel. Llegó el día de la fatídica reunión de la junta directiva. Hombre capaz de amar a mi hija por lo que es, no por su apellido ni por su dinero. También quería poner a prueba a Clara. El ambiente en la sala de juntas era de una tensión sofocante. Julian Vance, con una sonrisa triunfante, se dispuso a dar rienda suelta a sus pruebas para ver si podía encontrar la felicidad y la madurez con un hombre como Liam. Miró a Liam y Clara para derribar a Liam. Pero antes de que Vance pudiera abrir la boca, los ojos de Alistair Mallister, presidente de la junta, se tiñeron de remordimiento. Sé que mis métodos eran algo extremos y egoístas. Me equivoqué al intentar controlar a mi hija. De repente me levanté. Su rostro era severo, pero sus ojos contenían una emoción compleja mientras miraba la vida de Liam y Clara. Pero hoy, al ver el amor genuino en sus ojos, sé que, sin embargo, comenzó el desenlace. Ella también estuvo presente ante el pedido de Liam, aunque su corazón estaba lleno de temor. Damas y caballeros, Al es increíblemente bueno. Solo quiero que mi hija sea feliz. Y creo que Liam O'Neill es el hombre que puede traerla. Stair comenzó a hacer eco de su voz por la habitación. Antes de comenzar el voto de confianza para el nuevo CEO, tengo esa felicidad. Entonces Alistair Mallister se volvió hacia Julian Vance con los ojos helados. Expuso todo un anuncio importante para compartir con todos. Hizo una pausa por un momento, luego miró directamente a Clara, la mujer que se ocupaba de los trucos sucios, los planes divisivos que Vance había utilizado a lo largo del tiempo para desacreditar a Liam y usurpar el puesto de director ejecutivo. Julian Vance estaba completamente al lado de Liam O'Connell, a quien conoces como Clara Hayes, y de hecho, es mi única hija, Clara McAllister. Toda la sala se quedó sin aliento de asombro. Julian Vance se quedó estupefacto. Su plan quedó completamente arruinado. Alistair siguió desacreditado y se enfrentó a la perspectiva de ser despedido. Liam y Clara se quedaron allí en medio del asombro de todos ante la cruda verdad. Su voz se llenó de emoción. Habló de los conflictos familiares, de la decisión de Clara de vivir de forma independiente y de cómo ahora se encontraba un torbellino de emociones. Su amor, un amor que había surgido de las circunstancias más improbables y que él había vigilado y apoyado en silencio a su hija desde lejos. Y luego reveló una verdad aún más impactante, una prueba inmensa. ¿Podrán superar este shock para estar juntos? Después de esa dramática reunión de la junta directiva, a pesar de que Alistair Mallister le había explicado todo y Julian Vance había sido derrotado, Liam O'Neill todavía sentía una profunda sensación de dolor y confusión. Le encantó, sí, sabía del matrimonio falso de Liam y Clara desde el principio. Dijo, y debo admitir que facilité sutilmente que se reunieran. Quería poner a prueba a Liam para ver si realmente era un buen hombre capaz de amar a mi hija por lo que es, no por su apellido o su dinero. También quería probar a Clara. Ese amor era innegable. Pero al ser parte de la prueba de su padre, ella ocultó su verdadera identidad durante tanto tiempo, hirió su orgullo y sacudió su confianza. Necesitaba tiempo para pensar, para ordenar sus emociones. Le dijo a Clare, que claramente para ver si ella podría encontrar la felicidad y la madurez con un hombre como Liam. Miró a Liam y a Clara, con los ojos teñidos de remordimiento. Sé que mis métodos fueron algo extremos y egoístas. Me equivoqué al tratar de controlar mi espacio necesario. Y aunque con el corazón roto,
Clara respetó su decisión al ver la vida de su hija. Amor en sus ojos, sé que como quiera que sea cuando comenzó, el resultado de la ruptura entre su hija y el hombre que había elegido decidió que tenía que actuar. Por primera vez en su vida es maravillosamente bueno. Solo quiero que mi hija sea feliz y creo que Liam O'Neill es el hombre que puede traerla. Dejó de lado su papel de presidente poderoso y buscó a Liam no para hablar de negocios sino como un padre que expresaba esa felicidad. Entonces Alistair McAllister se volvió hacia Julian Vance con una mirada gélida. Expuso todo a su futuro yerno. Se disculpó sinceramente con Liam por sus acciones un tanto egoístas y patriarcales. Admitió que se equivocó al intentar controlar la vida de su hija e interferir en su relación. Afirmó que el amor de Clare por los trucos sucios, los esquemas divisivos que Vance había empleado a lo largo del tiempo para desacreditar a Liam y apoderarse del puesto de director ejecutivo. Julian Vance quedó completamente deshonrado y se enfrentaba a la perspectiva de ser despedido. Liam y Clara se quedaron allí en medio del asombro de todos, frente al desnudo. Liam era completamente genuina, sin cálculos ni engaños por su parte. También dijo que realmente valoraba el talento de Liam, la verdad y un torbellino de emociones. Su amor, un amor que había surgido de las circunstancias más improbables, ahora estaba bajo integridad. Y el amor que le había mostrado a Clara, y esperaba que Liam no permitiera que un orgullo momentáneo le hiciera perder a una mujer maravillosa como su hija. Las palabras sinceras e inusualmente vulnerables de Alistair McAllister realmente conmovieron a Liam con una inmensa tensión. ¿Podrán superar este shock para estar juntos? Después de esa dramática reunión de la junta directiva, aunque Alistair McAllister tenía corazón, pensó mucho. Recordó los momentos felices con Clara. Su inteligencia, bondad y fuerza lo explicaban todo, y Julian Vance había caído en desgracia. Liam O'Neill todavía sentía una profunda sensación de dolor y confusión. Se dio cuenta de que a pesar de su extraño y malentendido comienzo, su amor por ella era innegable. Había amado a Clara. Ese amor era innegable. Pero ser parte de la prueba de su padre y su ocultamiento fue demasiado egoísta, centrándose solo en su propio dolor sin ver el dolor y el tormento de Clara. El sabio no pudo conocer su verdadera identidad durante tanto tiempo. Dejó su orgullo herido y su confianza sacudida. Necesitaba tiempo para pensar en cómo vivir sin ella. Decidió que tenía que encontrar a Clara, pedirle disculpas y recuperar al amor de su vida. Lanzó sus emociones. Le dijo a Clara que necesitaba espacio. Y aunque con el corazón roto, Clara respetó su decisión. Ella silenciosamente salió de Liam y fue a la taza errante donde se conocieron por primera vez. Fue a su pequeño estudio de arte donde ella estaba probando el ático, regresando a su anterior vida independiente en el Art Café. Su corazón está cargado de tristeza. Alistair McAllister se olvide de todo y se entregue a su trabajo. Finalmente, en una hermosa tarde al atardecer, la encontró sentada sola al ver la brecha entre su hija y el hombre que había elegido personalmente y decidió que tenía que actuar. Por primera vez, Puget Sound pinta silenciosamente las olas blancas que rompen en la orilla. Liam poco a poco se acercó a su corazón, palpitando dentro de su vida, dejó de lado su papel de presidente poderoso y buscó a Liam no para hablar de negocios, sino de nerviosismo. No dijo nada, simplemente se sentó en silencio junto a ella. Clara levantó la mirada ligeramente sorprendida, pero ya no distante como un padre hablando con su futuro yerno. Se disculpó sinceramente con Liam por su actitud un tanto egoísta y patriarcal. Liam, susurró, Clara, respondió él con la voz llena de emoción. Él tomó sus acciones con las manos. Admitió que se equivocó al intentar controlar la vida de su hija e interferir en su relación. Afirmó que Clara es gay sincera y llena de remordimientos. Lo siento. Yo era un tonto y egoísta. El amor de un tonto egoísta por Liam era completamente genuino, sin cálculos ni engaños por parte de ella. También dijo que realmente valoraba el talento, la integridad y el amor de Liam por Clara, y esperaba que Liam no permitiera que la ira y el dolor nublaran mi juicio. Lamento no creerte por lastimarte. Él la miró profundamente a los ojos. No me importa si eres Clara Hayes o Clara McAllister. Mi orgullo temporal le hizo perder a una mujer maravillosa como su hija.
El sincero y inusualmente vulnerable. No te preocupes por los planes de tu padre ni por nada más. Solo me importas tú, nuestro amor. Por favor, perdóname y danos otra oportunidad. Está bien. Clare lo miró con lágrimas en los ojos. Sus palabras realmente tocaron el corazón de Liam. Pensó mucho. Recordó los momentos felices con Clara, su inteligencia, bondad y fortaleza. Se dio cuenta de que a pesar de su comienzo extraño y lleno de incomprensiones, su amor por ella era innegable. Había visto la sinceridad, el remordimiento y el amor innegable en sus ojos. Su amor por él todavía estaba intacto y sabía que había sido demasiado egoísta al centrarse solo en su propio dolor sin ver el dolor y el tormento de Clara. Sabía que no podía vivir sin él tampoco. Ella asintió con una sonrisa feliz pero llena de lágrimas adornando sus labios. Vivir sin ella. Decidió que tenía que encontrar a Clara, pedirle disculpas y recuperar al amor de su vida. Se abrazaron fuertemente en medio del relajante sonido de las olas y la radiante puesta de sol de Seattle. Todos malentendidos, todo dolor pareció desvanecerse. Solo quedaron el amor y el perdón. Poco tiempo después, Alistair McAllister anunció oficialmente que Liam fue a la Taza Errante donde se conocieron por primera vez. Él fue a su pequeño estudio de arte donde ella intentaba olvidar todo sumergiéndose en el trabajo. Finalmente, en una hermosa tarde al atardecer, la encontró sentada sola junto a Puget Sound en silencio durante el nombramiento de O'Connell como director ejecutivo de McAllister Construction. La decisión ya no generó ninguna controversia en la junta. La integridad del talento de Liam e incluso la fundación de su familia, aunque de una manera que nadie esperaba, habían convencido por completo a todos los que dibujaban las olas blancas rompiendo en la orilla. Liam se acercó lentamente con el corazón palpitante de nerviosismo. Dijo. Y luego se celebró una boda real, cálida e increíblemente romántica, en una villa histórica con vista al mar, no muy lejos de la nada. Simplemente se sentaron tranquilamente a su lado. Clara levantó la vista ligeramente sorprendida, pero ya no distante. Liam, ella donde Liam y Clara se habían reencontrado. Alistair McAllister susurró personalmente con una sonrisa satisfecha y orgullosa. Clara, respondió, su voz espesa por la emoción. Él tomó su mano, su mirada sincera y plena, le entregó a su hija a Liam con las más sentidas bendiciones del corazón de un padre. El mejor amigo del remordimiento de Sophie Clara. Lo siento. Yo era un idiota tonto, egoísta. Dejé que la ira en el leal asistente del señor Finch Alistair y también en el que había coincidido silenciosamente hizo que el dolor y la nube nublaran mi juicio. Lamento no creerte por lastimarte. Miró profundamente a su pareja y sonrió mientras los veían haber presenciado y apoyado esta irónica pero hermosa historia de amor de principio a fin. Sin ojos. No me importa si eres Clara Hayes o Clara McAllister. No me importan más esquemas. No más secretos familiares complicados. Solo aman la felicidad y las promesas de un futuro compartido. Un año después, sobre los planes de tu padre o cualquier otra cosa. Solo me importas tú, nuestro amor. Por favor, perdóname y danos otra oportunidad. ¿Quieres? Clara lo miró con lágrimas en los ojos. Vio la sinceridad. Liam y Clara estaban paseando de la mano por la playa de Golden Gardens Park, viendo bailar cometas de colores en Seattle Moors, y un innegable amor real en sus ojos. Su amor por él todavía estaba intacto y sabía que era un cielo azul claro. Clara estaba embarazada de su primer hijo, su vientre alrededor de su rostro irradiaba la alegría de no poder vivir sin él tampoco. Ella asintió con una sonrisa feliz pero llena de lágrimas adornando sus labios de maternidad inminente. Liam se detuvo y se volvió hacia su esposa, con los ojos llenos de amor y gratitud. Tomó un pequeño terciopelo. Se abrazaron fuertemente en medio del sonido de las olas y la brillante puesta de sol de Seattle. Todos los malentendidos guardados en su bolsillo. Clara McAllister O'Connell, dijo con voz suave. Todo el dolor pareció desvanecerse. Solo quedaron el amor y el perdón. Poco tiempo después, Alistair MC hace un año. Te contraté para que fueras mi esposa falsa por pura ambición y egoísmo. Nunca imaginé que Alistair anunciara oficialmente el nombramiento de Liam O'Connell como director ejecutivo de McAllister Construction.
La decisión ya no provocó ninguna controversia sobre la pobre chica que trabajaba en el café, era la hija secreta de mi mayor jefe, y lo que es más importante, el verdadero amor de la junta directiva, ya que la integridad del talento de Liam e incluso la fundación de su familia, aunque de una manera inesperada, tenían el destino de mi vida. Abrió la caja. En el interior había un anillo de diamantes exquisitamente diseñado con una brillante perla a olla que convenció a todos. Y luego se celebró una boda real, cálida e increíblemente romántica en una villa histórica con vistas al mar en el centro, que simboliza la belleza pura y los nuevos comienzos. Este anillo, continuó, no forma parte de ninguno no lejos de donde Liam y Clara se habían encontrado nuevamente. Alistair McAllister con un contrato o farsa de sonrisa satisfecha y orgullosa. Es un símbolo de mi amor eterno por ti y por la pequeña familia que formamos. Acompañó personalmente a su hija por el pasillo hasta Liam ofreciéndole las más sinceras bendiciones desde el corazón de un padre. Sophie Tener. ¿Seguirá siendo mi esposa, la madre de nuestro hijo por siempre y para siempre? Clara sonrió. La mejor amiga de Clara y la leal asistente del señor Finch Alistair y también la que tenía lágrimas tranquilamente felices rodando por sus mejillas. Ella no necesitaba pensar. Sí, Liam O'Neill, susurró. Lo hago por siempre y para siempre. Compartieron un beso dulce y apasionado en medio del rítmico choque de las olas y el partido. La pareja le sonrió, habiendo presenciado y apoyado esta irónica pero hermosa historia de amor de principio a fin. No más planes, no más secretos familiares complicados. Solo amor, felicidad y promesas de un futuro compartido. Un año después, la fresca brisa del Pacífico. Su amor, un amor que había superado todos los engaños, los malentendidos y los giros irónicos del destino. Liam y Clara caminaban de la mano por la